Hola, buenas tardes. Vamos comenzando la sesión de la tarde y antes de dar paso a la presentación del conferenciante que nos acompañan, me permiten trasladarle una información. En la página web del programa, ¿me disculpas? ¿Podemos ir un minuto? ¿Dónde está? En la página del programa, donde con frecuencia pueden ver las actividades y la programación académica, se ha incorporado una pestaña nueva. Depende del formato de cada ordenador. Normalmente esto, que tenían en pantalla hace un momento… ¿Se me ha ido? Sí, es que al darle al Firefox… Esta información, como saben, en la página principal del programa, en función de algunos del navegador que utilicen, suele aparecer en pestañas en la parte de arriba. Hay una pestaña nueva que es Actualidad, que si pican en ella se van a encontrar un enlace que les lleva a las actividades complementarias para mayores de 55 años que se realizan tanto en el programa o desde el programa interuniversitario de la experiencia de la USAL, cada semana aparece la conferencia correspondiente, como de la Pontificia, que también aparecen sus conferencias y sus actividades que se van a estar actualizando semanalmente, como el resto de actividades que se organizan desde la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento. Entonces, esa pestaña nueva incorporará todas las actividades dirigidas a mayores de 55 años de la ciudad, de tipo cultural, de tipo académico, y será actualizada semanalmente. Por lo tanto, el lunes podrán encontrar ahí toda la información de toda la semana. Bueno, sin más dilación, paso a presentar al profesor Pedro Nevado Batalla Moreno, que nos acompaña esta tarde. Es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, con una gran trayectoria tanto académica como investigadora. Es docente tanto en grado como en posgrado y en algunos títulos propios. Tiene un enorme currículum que voy a tratar de resumir brevemente, pero que no puedo detallarles en toda su amplitud, porque realmente pues la trayectoria es enorme, como les decía. Además de licenciado en Derecho y doctor por esta universidad, es diplomado en Defensa Nacional en la Escuela de Altos Estudios de Defensa del CSDEN, vinculada al Ministerio de Defensa, y cuenta con el título de experto en defensa nacional. He sido profesor invitado en numerosas universidades iberoamericanas y evaluador externo de la Universidad de Sheffield. Colabora como investigador principal en algunos casos y como miembro de proyectos en otros, como miembro del personal investigador en numerosos proyectos de investigación y grupos de investigación de reconocido prestigio, lo que denominamos los GIR de las universidades. En estos proyectos y vinculados a estos grupos de investigación cuenta con más de 60 publicaciones, entre capítulos de libros, monografías, artículos en revistas especializadas, etc. Y ha dirigido más de 15 tesis doctorales. Como les decía, forma parte de diferentes grupos de estudios, algunos contra la corrupción, también grupo de estudio en Derecho Público de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y es redactor en numerosos procesos legislativos y de elaboración de normativas nacionales y autonómicas. Esto vinculado pues, a la tarea más investigadora o más docente. Sin embargo, además de esto, también ha desarrollado numerosos cargos de gestión. Director de la Cátedra Almirante Martín Granizo, que algunos de sus miembros han colaborado y han pasado por este programa interuniversitario de la experiencia. Ha sido subdirector del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal de la Facultad de Derecho de esta universidad y vicedecano de Relaciones Internacionales de la misma facultad. Además de ello, ha sido juez sustituto de los juzgados de Salamanca,
consejero de Administración Pública del Gobierno de Extremadura, presidente del Consejo de Administración y consejero delegado del Grupo de Empresas GDES, presidente del Consejo Consultivo de Extremadura y presidente del Tribunal de Recursos Contractuales también de Extremadura. En la actualidad es miembro del Comité de Ética Pública de Castilla y León. Como pueden suponer, ha tenido que hacer un hueco especial para poder acompañarnos esta tarde. Se pueden hacer una idea de todas sus ocupaciones en función de este breve resumen que he hecho de su currículum. Agradezco enormemente que su participación en el programa. Es un gran conocedor del programa porque ha participado impartiendo docencia, lo conocerán muchos de ustedes porque les habrá dado algunas conferencias y clases en otros cursos académicos. En la actualidad, esta tarde nos acompaña para impartir una conferencia, La cultura del paso de peatones y la integridad en el desempeño de la función pública. Muchísimas gracias, profesor Pedro Nevado, y para mí, no solo a nivel profesional, porque es un enorme investigador, como han podido comprobar por el currículum, a nivel personal, para mí es un honor y es un placer tenerlo en el programa y que el programa nos haya permitido reencontrarnos después de mucho tiempo. Muchas gracias, Pedro. Pues muchísimas gracias, Paz. Realmente el agradecido soy yo, porque, como decía Paz en su momento, tuve la oportunidad de poder participar en el programa de la Universidad de la Experiencia, pero después, pues bueno, por diferentes contingencias y movimientos profesionales, pues tuve que dejarlo, pero para mí siempre fue, nunca mejor dicho, valga la redundancia, una magnífica experiencia. Bueno, Paz lo ha dicho, es amiga mía y entonces, pues bueno, pues le agradezco esa presentación tan cariñosa y con tanto detalle. Pues bien, me corresponde hablarles y trataré de hablar con ustedes esta tarde de la cultura de paso de peatones y la integridad en el desempeño de funciones públicas, que es un título, en fin, un poco rimbombante y también a lo mejor les puede parecer un poco anómala lo de la cultura de paso de peatones, pero para mí es después, y hablamos ahora de la vida, hablamos un momentín antes Paz y yo de la vida, del desarrollo profesional, etcétera, el desarrollo de las instituciones, el desempeño de la función pública, es algo que me preocupa mucho, me preocupa muchísimo, porque en definitiva es el futuro que vamos a dejar, bueno, el presente que por supuesto estamos disfrutando y el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Y por qué lo del paso de peatones? Porque fíjense ustedes, dentro del bloque jurídico-administrativo, de las técnicas, de las figuras que integran ese bloque jurídico-administrativo, el paso de peatones, cualquier paso de peatones por el que podemos discurrir en nuestra ciudad, en cualquier otra ciudad y que todos conocemos, es una figura muy importante de policía especial. Es decir, el paso de peatones ordena, el paso de peatones instruye, el paso de peatones nos dice cómo tenemos que actuar y nos lo dice tanto a los peatones como a los conductores de los vehículos que van a circular por esa vía. Y es un reflejo de la cultura, de la madurez cívica que tenemos los ciudadanos. Por un lado, los peatones tenemos preferencia de paso, pero no podemos abusar de ese derecho de preferencia de paso, sino que lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es de una manera prudente, de una manera diligente, de tal forma que no por tener ese derecho de preferencia de paso podemos hacerlo de manera inopinada, sino que pues también se nos exige, se nos solicita por parte del derecho administrativo que tengamos una cierta cautela, que por lo menos miremos, porque a lo mejor viene un vehículo a más velocidad de la que debería o no se ha dado cuenta de que hay un paso de peatones y por tanto, pues tenemos que tener esa precaución. Y, por supuesto, al vehículo tiene que respetar el paso de peatones. Ustedes, en fin, pues que ya tienen una cierta edad, recordarán etapas de la vida, y yo las recuerdo, en la que el paso de peatones no se respetaba, lo cual es indicador inequívoco de que la sociedad avanza, de que la sociedad cada vez es más responsable, tiene más valores y se respetan evidencias de tráfico, en este caso, como el paso de peatones. Por tanto, a través del paso de peatones, por eso yo lo reflejo ahí, o lo identifico como en el título de la conferencia, podemos medir la cultura cívica, la madurez cívica que tenemos los ciudadanos, que tiene una sociedad.
Nosotros, por ejemplo, porque viajamos bastante a otros países, hay países en los que el paso de peatones pues no es más que algo pintado en el suelo, que no se respeta, y echamos de menos la madurez cívica que tenemos en España de que, en fin, en general se respetan los pasos de peatones, tanto en la obligación que tiene el ciudadano, el peatón, de ejercer con prudencia, con diligencia, como les decía, ese derecho de preferencia, como por parte, por supuesto, del conductor del vehículo, de la obligación de respetar el paso de peatones. ¿Y por qué me parece importante? Porque actualmente, y les decía, y lo anudo con lo que era mis primeras palabras de preocupación sobre la situación de las instituciones, porque hoy día yo creo que estamos, sin ser, por supuesto, que pesimista ni muchísimo menos, pero sí siendo objetivo a la vista, ¿verdad?, de la realidad, a la vista de lo que los medios de comunicación nos pueden llegar a ofrecer y lo que seguramente cada uno de nosotros es capaz de identificar en un escenario crítico en el que el resultado final es esa falta de credibilidad, esa ausencia de legitimidad, es esa debilidad institucional que tiene el entramado del Estado, lo que tienen nuestras estructuras administrativas, que en definitiva son las que sostienen el Estado y, si nos vamos un poquito más allá, las que sostienen la democracia. Yo, por ejemplo, acabo de regresar ahora mismo no, hace unos días, de Chile, y he tenido que en fin, pues que ver con mucha tristeza la declaración del estado de alarma, el toque de queda. Yo nunca pensé que en mi vida iba a vivir un toque de queda. Y claro, allí, en fin, yo con todo respeto y toda prudencia de quien, por supuesto, no es chileno y no vive allí para poder opinar de la manera más adecuada, pero sí la impresión que me da es alguna impresión que es muy similar a la que yo tengo ahora mismo en España. Y es que los casos de malas prácticas, los casos, infelizmente, de corrupción y, en muchas ocasiones, la falta de resultados en el día a día, es decir, no son malas prácticas, no son, por supuesto, casos de corrupción, pero sí notamos que a veces esa estructura del Estado, que podemos definirla o podemos identificarla en la Administración, no nos responde de la manera más adecuada. Claro, ha restado legitimidad, ha restado credibilidad. Y precisamente ahora que estamos en esta semana electoral y que el domingo todos vamos a ir a votar, una parte muy importante del argumentario de los partidos políticos que se presentan a las elecciones se basan precisamente en decir: conmigo las cosas van a ser distintas y las cosas van a ustedes poder creer en definitiva más en las instituciones y en la democracia. Y es un problema. Porque si algo necesita un país para crecer, para desarrollarse, desde la ciencia del derecho administrativo, cómo se pueden desarrollar mejor las instituciones, es con credibilidad, es con legitimidad. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se está perdiendo poco a poco esa credibilidad, esa legitimidad? ¿Por qué yo, les decía el ejemplo comparativo con Chile, pensaba que pues a lo mejor en España podría pasar exactamente lo mismo? Pensemos, por ejemplo, y aquí, por supuesto, tenemos que tratar de desbrozar y de elevarnos sobre cualquier tipo de consideración política, lo que está sucediendo en esa parte de España, que es Cataluña. ¿Por qué sucede esto? Es decir, ¿por qué los jóvenes... Esta mañana leía un artículo sobre unos jóvenes en el que están acampados allí en Cataluña, pero podían estar acampados perfectamente aquí en la Plaza de Anaya o podían estar acampados en cualquier parte, y decían: no, es que las instituciones no nos representan, es que la ley no es nuestra ley, es una ley fascista, es una ley... Fíjense ustedes, claro, que en un Estado de Derecho alguien te diga que no va a cumplir la ley y que te lo diga expresamente, o que no crea en las instituciones, o que no crea que un magistrado, cuando va a dictar una sentencia, la dicta de la manera objetiva, imparcial y, sobre todo, sostenida en derecho, que es como se pronuncian las sentencias. O cuando el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros se reúne, no decide de acuerdo al interés general, en la protección del bien común. ¿Por qué pasa eso? En fin, y es un problema, pues bueno, pues a veces de bienes intangibles, de valores que son intangibles, que no están en una norma concreta, pero hay algo que vemos que falla, o desde mi punto de vista hacen que estemos, esa ausencia, hacen que estemos en un escenario crítico. Claro, cuando estamos hablando de función pública, de desempeño de funciones, de instituciones, de quién está al frente de las instituciones y cómo lo hace, hay que ser justos. Y digo que hay que ser justos porque en general,
con independencia del partido al que votemos o el que esté, el desempeño de funciones públicas es complejo. Nosotros siempre desde aquí vamos a tener la solución, porque en definitiva no tenemos que demostrar nada. Eso es como el que está viendo un partido de fútbol sentado cómodamente en su bar de referencia o en su casa, en el salón de su casa, y le dice, en fin, está viendo el partido y le dice al jugador, pero hombre, juega o corre más, en fin, pero ¿cómo ha podido fallar ese chute, esa patada, si era facilísimo, qué malo es? Bueno, es que, en fin, es que hay que estar en las circunstancias, hay que estar ahí en la situación, en fin, lo cansado que está, cómo está el terreno, etcétera, etcétera. Y, por tanto, lo digo sobre todo de cara a lo que voy a decir más adelante, que hay que reconocer que gestionar los asuntos públicos, desempeñar funciones públicas, no es fácil. No es nada sencillo. Y si aquí alguno de los presentes o alguna de las presentes pues ha tenido en su vida profesional alguna responsabilidad pública, sabe que no es tan sencillo como a veces, incluso nosotros, desde la academia, dando conferencias o dando cursos, podemos llegar a plantear. Y lo que también tenemos que decir, y por supuesto antes de hablar a lo mejor de casos de malas prácticas, de corrupción, en fin, de falta de resultados, como yo decía al inicio, es que nosotros en España, dentro de todo lo que nos podemos quejar, de todo lo que podemos decir, las cosas funcionan, o funcionan de manera bastante aceptable. Y yo siempre a los alumnos de grado, que reciben sus primeras clases de Derecho Administrativo en primer curso, siempre les digo que hagan una prueba, que abran el grifo. Y si de ese grifo les sale agua, y les sale agua incluso apta para consumo humano, que sepan, que tengan la seguridad de que alguien está trabajando y está trabajando bien para que nosotros en casa tengamos agua. Y cuando digo que tenemos agua, tenemos seguridad. Es decir, yo ahora, pues en fin, claro, como tengo todavía ese reflejo de Chile, pues decía, qué bien se respira, ¿no? Porque no se respiraba un ambiente de gases lacrimógenos o no tenía problemas de seguridad. Seguramente ustedes todos, si Dios quiere, regresarán a sus casas tranquilamente paseando, y eso no se puede hacer en muchos países del mundo. Por tanto, también para ser justos, antes de seguir con la exposición, tenemos que decir que las cosas funcionan. ¿Que podrían funcionar mucho mejor? Por supuesto. ¿Que tenemos que resolver de alguna forma ese escenario crítico que yo identifico? Por supuesto que sí. Pero que las cosas, en general, ya digo, que funcionan de manera adecuada. Pero, ¿por qué tenemos ese escenario crítico y qué es lo que se necesitaría para mejorar ese escenario crítico a veces, o esa sensación que podemos llegar a tener de que las instituciones no funcionan como deberían funcionar o no se cree en ellas? Y sobre todo a lo mejor no nosotros, los de nuestra franja generacional, sino sobre todo los jóvenes, que al fin y al cabo son el futuro. Claro, a mí me da miedo que un joven de 18 años o de 19 años que está estudiando Derecho, es decir, que está en la universidad, me diga que no cree en las instituciones, como les apuntaba antes, o que no cree en la legalidad. Y le digo, bueno, entonces, ¿tú qué haces aquí? ¿Usted qué está haciendo aquí en esta facultad estudiando lo que en el futuro, dependiendo de su profesión, va a aplicar? Bueno, hace falta confianza. Tenemos que tener confianza en las instituciones. Ustedes, ¿verdad?, no han dudado, espero que no hayan dudado, ¿verdad?, de los muchos méritos que me apuntaba Paz, que como decía Fermina Daza en El amor en los tiempos del cólera, cuando le preguntaban por las excelencias de Europa, decía, bueno, más es la bulla. Pues yo también le digo a Paz, más es la bulla, ¿no? Pero bueno, en definitiva, ustedes la han creído. Ustedes han creído a Paz, ¿verdad?, a la directora del programa, cuando presenta un profesor, de que realmente soy yo, ¿verdad? Bueno, también hay personas que me conocen, muy queridas para mi familia, ¿verdad?, que también pueden acreditar que yo soy yo. Pero en definitiva, es bonita la confianza. Y fíjense ustedes lo importante que es la confianza para el derecho administrativo. Porque fíjense, el gobierno, el desempeño de funciones públicas, el ejercicio de la competencia, no puede ser solo un ejercicio por potestad, por poder, sino que tiene que haber una base intangible de confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y claro, ¿qué nos ocurre? Que los casos de malas prácticas, los casos de corrupción, o a veces, como decía, esas ausencias de rendimiento, nos llegan a generar desconfianza. Y hoy tenemos un importantísimo problema de confianza. Y ya no solo de problema de confianza institucional, sino incluso de confianza social, ¿no? En fin, que quedaría
para otra conferencia. Pero es importante, es importante. Piensen ustedes cuando ha sucedido esos feos asuntos de los famosos máster, aquí que estamos en un programa universitario, en una universidad, los programas, ese feo asunto decía de los programas de máster universitario, de los títulos, si le aprobaban a determinados altos cargos, a determinados políticos, las asignaturas. Claro, para nosotros, para los profesores, eso es pues, un auténtico torpedo en nuestra línea de flotación, porque si algo nos vale y sobre todo nos da dignidad a la docencia universitaria, en este caso a cualquier profesor, es que el alumno sabe que va a aprobar o va a obtener la calificación que sea porque nosotros ejercemos nuestra potestad de evaluación de acuerdo a unos parámetros de integridad y de ejemplaridad intachables. Claro, cuando hay noticias de que hay profesores o que puede haber profesores, en fin, de que hacen otras cosas, pues en fin, eso pues bueno, pues no nos deja en el conjunto, sea la universidad que sea, en ningún buen lugar. ¿Y cómo podemos hacer y cómo podemos generar mayor confianza como primer rompiente frente a esa situación de crisis o de falta de rendimiento o de debilidad que yo les apuntaba? Bueno, pues en primer lugar, pues tenemos que pensar qué es lo que hacemos cada uno de nosotros. Porque claro, fíjense ustedes, yo cuando he hablado de los profesores que hacen otras cosas, he dicho otros profesores, claro, porque yo, ¿cómo soy yo? Impecable. Yo soy una persona impecable. Porque ¿hay aquí alguien que sea malo o que sea mala? No, yo creo que no, ¿no? Todos ustedes son intachables, ejemplares, íntegros, cumplen. Pues es como lo de la película, no sé si alguno, imagino que sí, que habrán visto la película de Los Otros, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los fantasmas? Los otros, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los malos? Los otros. Nosotros somos impecables. Bueno, pues a lo mejor uno pues tiene que hacer una pequeña reflexión y pensar qué es lo que hace, cómo se comporta, qué es lo que dice, porque todo genera sociedad y hay un vínculo que trataré, por eso ponía lo de los pasos de peatones, hay un vínculo muy intenso, muy importante entre la gestión y la aplicación del derecho y lo que es el comportamiento social. Bueno, ahí tienen ustedes una frase que, por supuesto, luego le he facilitado, si alguien quiere la presentación, al programa del profesor Manuel Conte, que a lo mejor a alguno le suena porque fue presidente de la Comisión Nacional de los Mercados, del mercado de valores, en el que viene a decir que el ciudadano, pues en fin, siempre tiene a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? ¿Quién tiene la culpa, no? Pues en fin, pues otro, ¿de acuerdo? Sea el partido en el gobierno, sea el partido en la oposición, Angela Merkel, el Fondo Monetario Internacional, en fin, pues bueno, siempre alguien tiene la culpa, pero uno seguramente nunca reconoce que pueda tener su propia culpa. Pero fíjense, socialmente, si tratamos de ir un poquito más allá en esa cultura del paso de peatones, de apreciar si realmente los ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones más elementales, pues yo muchas veces me encuentro con incumplimientos. Y les pongo, por ejemplo, yo cuestiones que he visto en el propio campus, ¿no? En fin, pues fíjense ustedes, no sé si se verá bien, ese coche aparcado, no es que haya aparcado mal aparcado en una plaza de persona con discapacidad, es que efectivamente ha aparcado en dos y además justo en la zona de paso por si alguna persona tiene que ir con silla de ruedas. Bueno, pues seguramente esa persona, con la que por cierto tuve un enfrentamiento porque me sorprendió mientras le fotografiaba el vehículo, en fin, pues seguro se considera buena persona y a lo mejor es buena persona, pero no se da cuenta porque con ese tipo de comportamientos está ejemplificando algo que después se transmite en el desempeño de funciones públicas. O, por ejemplo, una batalla que yo tengo, en fin, y Paz también, y muchos profesores que tenemos en la universidad, que son los famosos botellones. Claro, esto, decírselo a ustedes, no tiene mérito, porque seguramente coincidirán conmigo, pero claro, cuando uno se lo dice a una clase, que ellos ya dicen, qué aburrido, en fin, este es un cerebrín de estos, bueno, no, también es mucho, bueno, digo cerebrín porque estoy ahora leyendo la fiesta del chivo y entonces me estaba acordando de Cerebrín Cabral, pero bueno, en definitiva una persona aburrida, pero claro, yo les digo a los alumnos, ustedes que tanto presumen de valores, en fin, que se movilizan por las margaritas del Himalaya, que en fin, están todo el día, que si el día del bocadillo, el día, en fin, no sé si seguirá habiendo ese tipo de cosas,
no tienen ningún problema en organizar fiestas donde el protagonista es el alcohol en una zona de especial densidad en colegios, de tal manera que los niños, por la mañana, cuando van al colegio, tienen que pasar entre las botellas abandonadas, no sé si se verá bien, los vasos o directamente los universitarios borrachos. Claro, entonces decir universitario borracho, en fin, oiga, no me insulte. No, pero vamos a ver, yo no veo borrachos, por supuesto que sí. En fin, otra cosa, en fin, bueno, pues a mí esas cosas particularmente, ¿qué me evidencian? Pues que esa cultura del paso de peatones, la prudencia que tiene que tener el ciudadano, los valores para saber dónde se bebe y dónde no se bebe, el ejemplificar delante de personas más pequeñas que el día de mañana van a pensar que también ellos van a poder disfrutar de esa manera, pues en fin, pues no me gusta, la verdad que, si le digo la verdad, pues por supuesto que no me gusta y me causa algún problema con los alumnos. Bueno, ningún problema, en fin, simplemente pues parece que soy la persona más aburrida del mundo y evidentemente, pues como todos, nos hemos moceado, ¿verdad? En fin, pero bueno, pero a lo mejor hay que considerarlo. O fíjense, por ejemplo, pues en fin, todas estas personas que, en fin, que hacen que su padre fallecido en paz descanse, o a lo mejor la minusvalía que no tienen, en fin, pues hacen un importante quebranto a la hacienda pública, al dinero de todos, ¿no? Porque también eso es algo que yo se lo digo a ustedes, que a los alumnos que tenemos en la facultad nos cuesta metérselo en la cabeza, que cuando la administración paga una pensión, una responsabilidad patrimonial, está pagando con dinero de todos. Es decir, que aunque no lo sintamos directamente, pero es dinero que en definitiva nos están sacando de nuestro bolsillo. Por tanto, no podemos olvidar algo importante, en el sentido que decía, si se acuerdan ustedes, la frase de Manuel Conte. La sociedad espeja a los órganos de superior dirección, a los titulares de los órganos de superior dirección, a los ministros, a los presidentes, a los consejeros, a los subsecretarios, a los funcionarios, a un alto cargo de la administración, a cualquier persona, es decir, incluso a la persona que tenga que ejercer la función más modesta, el desempeño más modesto en la administración, no se le extrae de los brazos de su madre a los 5 años para hacerlo particularmente malo o hacerlo particularmente incumplidor, ¿no? Yo muchas veces, por no poner nombres concretos, me llevo las manos a la cabeza, digo, ¿cómo es posible que una persona que, en fin, pues que para mí coincidiera o no coincidiera ideológicamente con esta persona, pues, en fin, esté imputado, incluso condenado por haber cometido ese tipo de delitos en el desempeño de funciones públicas, es decir, en el desempeño que tiene que estar orientado a la satisfacción del interés general? Bueno, porque algo falla en la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no gusta. Yo entiendo que esto no gusta. Claro, imaginen ustedes que se montan en un taxi, porque, en fin, yo siempre con los taxis, yo creo que mucha gente a lo mejor habla con ellos, en fin, y los taxis suelen, como pasan tantas horas, escuchan mucha radio y suelen ser buenos comentaristas, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor un taxi que se está quejando de los Uber o se está quejando de cualquier otra cosa, uno le dice, no, mire usted, no se queje tanto, porque parte de la culpa es suya de lo que está sucediendo. Entonces, a lo mejor, pues no sé, y es verdad, no se dice, pero tenemos que reconocer que la cultura del paso de peatones, los valores que socialmente nosotros tenemos incorporados, que tenemos interiorizados, nuestros valores culturales, y que después se reflejan en el desempeño, pues es lo que hay, es lo que hay. Entonces, claro, lo que yo les decía, yo no les digo a los chicos lo del dinero público de manera inocente, se lo digo porque quien no sabe apreciar desde pequeñito, pero ya cuando está en la universidad, lo que es el dinero público, y que el dinero público parte de todos los ciudadanos y del que se levanta a las 7 de la mañana, ¿verdad?, para pagar honestamente sus impuestos, pues en fin, esas personas merecen un respeto. En fin, y eso es algo pues que, bueno, pues que tenemos que considerarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos, desde mi punto de vista, en un tipo de desempeño de funciones públicas en el que al ciudadano, pues yo creo que se le está tutorizando en exceso, se le está, y lo veremos un poquito más adelante, se le está haciendo las cosas, en fin, de no verlas como realmente son. Porque claro, fíjense ustedes, no me quiero aquí extender en lo que sería un cuadro ahí muy, a lo mejor un poco denso, claro, pero
¿por qué tenemos tantos incumplimientos? Porque uno se lleva las manos a la cabeza y, a Dios gracias, estamos en un periodo relativamente tranquilo, pero ustedes saben que ha habido semanas en que estábamos en un caso prácticamente al día de malas prácticas, de corrupción, que eso sí que también va a la línea de flotación. Bueno, pues por esa esencia de ética, por esa esencia de valores, porque nosotros siempre lo decimos en derecho administrativo, yo puedo establecer todos los controles que quiera, puedo establecer todos los órganos que se van a encargar de fiscalizar la acción en el desempeño de funciones públicas, puedo establecer fiscalías especiales y ya nos metemos en el ámbito judicial, pero al fin y al cabo, el mejor órgano de control, el mejor órgano de fiscalización es uno mismo. Y esto no es una cuestión ni religiosa, ni, en fin, ni de filosofía, sino que es así. Es decir, si yo quiero, y ustedes lo saben, que tienen muchísima más experiencia profesional que yo, si yo quiero soslayar una ley, la soslayo. Si yo quiero salvar un control, lo salvo. Y claro, cuando yo me cruzo con noticias como esta, de hace unos días, de esta sentencia, claro, digo, en fin, ¿entienden ustedes lo que le voy a plantear? Claro, esto es como cuando dice la Biblia la corrupción de la sal, ¿no? Es decir, cuando ya, es decir, ¿qué nos queda? Es decir, cuando al Tribunal de Cuentas o al Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo le condena por desviación de poder, por algo tan, en fin, tan mundano como es incorporar a la hija de una exministra, claro que está todo reflejado en la sentencia, ¿no? En los hechos de la sentencia, pues uno se le cae el alma a los pies. Y claro, yo entiendo que cuando uno lee ese tipo de noticias, y lo lee un estudiante de Derecho, o lo lee cualquier joven con 17 años, dice, este es un sistema que funciona mal, es un sistema que no acaba de responder, es un sistema que a mí no me representa. Y claro, ¿qué es lo que mueve, a una institución como el Defensor del Pueblo a decir, no, Paz, tú que eres la hija de la ministra, tienes que entrar frente a otros que a lo mejor tienen mejor mérito? Pues la ausencia de valores. Y utilizar el cargo, en fin, bueno, no nos vamos a poner a analizar la sentencia, pero utilizar el cargo para algo que en derecho administrativo es de las patologías más graves que puede tener el ejercicio de una competencia, el desempeño de una función, el ejercicio del poder que me da a mí el cargo, que es la desviación de poder. Utilizo mi poder, ¿verdad?, para favorecer de manera desviada a una persona. Y estas cosas, claro, pues entristecen y uno se da cuenta de que hay, como decíamos en el esquema anterior, a ver si soy capaz de regresar, sí, esa disociación entre lo que son los valores normativos, donde se establece el mérito y capacidad, la objetividad, la imparcialidad, con los valores sociales, en los que todavía hoy, pues hombre, claro, pues es la hija de mi amiga, o es mi hija, o es mi prima, o es mi hermana, o es mi lo que sea. Claro, bueno, pues eso, en fin, deberíamos sobreponernos y sobre todo, bueno, pues hacer que el derecho administrativo funcione, porque hay técnicas para evitar ese conflicto de intereses. Claro, si yo lo entiendo, claro, ¿qué quisiera yo para mi hija? Lo mejor. Yo a Paz la quiero mucho, como se ha demostrado, ¿verdad? Y nos apreciamos mucho, pero entre Paz y mi hija, prefiero a mi hija, sin duda alguna. Bueno, pues para que no suceda, en fin, que en un momento dado yo tenga que optar, pues ¿qué es lo que hace uno? Se aparta, se abstiene, que es una institución jurídica, pero si yo trato, en fin, de no abstenerme, en fin, de hablar con mi amigo, oye, venga, hoy por ti, mañana por mí, bueno, y eso, pues infelizmente, está incorporado todavía en nuestro sustrato social, en nuestras convicciones más íntimas. Pues bien, por tanto, el desempeño de funciones, que ya hemos dicho que está enlazado directamente con los valores sociales, claro, tiene que basarse en esa ética del bien común. Tenemos que tener una ética del bien común. Claro, lo veremos más adelante, y yo lo veía ahora cuando estaba en Chile, por no poner los ejemplos de Cataluña. Claro, cuando la gente para una reivindicación se dedica a quemar bienes públicos, a agredir, a faltar el respeto y, por supuesto, a agredir a la autoridad, etcétera, claro, pues ahí, ¿qué ética del bien común existe? Pues es un problema, pues es un verdadero problema, porque esos chicos, el día de mañana, los mismos que, por ejemplo, ahora hacen botellón, en fin, y están incumpliendo normas básicas de derecho administrativo, de consumo de alcohol en vías públicas y las normas propias de la Universidad de Salamanca, y saben que no les pasa nada,
claro, pues son el día de mañana los que van a estar ahí tomando decisiones y ejerciendo funciones públicas. Por tanto, en fin, necesitamos, como decimos ahí, ese multiplicador social. Y el derecho administrativo, para el desempeño de funciones públicas, necesita el multiplicador social. ¿Son más listos o más guapos, más altos o más lo que sea los escandinavos? Bueno, a lo mejor son un poco más rubios, un poco más altos, pero más listos no. Y se lo aseguro que... No, se lo aseguro porque he estado allí, vamos, en una estancia de investigación. Y sin embargo, ¿por qué a lo mejor es más cumplidor un escandinavo que un latino? ¿No? En fin, esos clichés culturales. No, es que los latinos somos todo corazón. Bueno, pues podemos ser todo corazón, no es incompatible con cumplir. Porque un latino, cuando se va a los Estados Unidos, no se le ocurre consumir alcohol en público. Que yo se lo digo a los alumnos, digo, hombre, ustedes que, en fin, tan abiertamente consumen alcohol en público en las vías públicas españolas, seguramente que cuando van a hacer ese curso magnífico de inglés o esa estancia en Estados Unidos, no se ponen tan gallitos, ¿verdad?, a beber alcohol en una vía pública estadounidense, entre otras cosas porque sabe que la policía va a actuar con unos parámetros distintos a los de la policía local o las autoridades españolas. Por tanto, la ética del bien común depende fundamentalmente de la educación, depende de los valores que no solo recibimos desde pequeños, sino también de los que vemos, de los que somos capaces de percibir en nuestro día a día. Y solo dos diferencias. Hay una ética social del bien común, que es el objeto propio de la conferencia, y, por supuesto, una ética jurídica del bien común. Hay un profesor de Derecho Administrativo, el profesor González Pérez, que dice que en la Administración no hay mayor ética que cumplir el principio de legalidad, que cumplir con la legalidad. Claro, ¿qué ejemplo también estamos dando ahora en muchas ocasiones en las instituciones? Pues que muchas leyes son como eso, como meros floreros. Son bonitas, ¿verdad?, nos adornan nuestro ordenamiento jurídico, pero no se cumplen, lo cual es un problema, porque la ley, sin que tener miedo a ella, tiene que tener un efecto disuasorio. Y lo van a entender con un ejemplo inmediatamente. Todos los conductores y conductoras de esta sala seguramente cumplen con la velocidad genérica permitida en la vía. Pero en mi caso, que soy el peor, cuando voy por encima, yo que vivo en Extremadura, ¿no?, y a lo mejor pues tengo ganas de llegar a casa o tengo que venir aquí a Salamanca, en fin, claro, pues no voy pensando en la ley, no voy pensando en la seguridad en el tránsito, en la integridad de los que van conmigo en el coche, la mía o, por supuesto, la de los vehículos que me cruzan. Estoy pensando en que a lo mejor hay una patrulla de agentes de la Guardia Civil que me sancionan, y eso tiene un efecto disuasorio muy importante, que es lo que me hace ir a lo mejor a una velocidad mucho más prudente y, sin duda, la que está permitida en la vía. Es decir, si tenemos normas que no se acaban de cumplir o que no se cumplen adecuadamente, pues entonces tenemos eso, normas floreros, y esa ética jurídica del bien común que se despliega a través del cumplimiento, pues nada, no tenemos esa pata, ¿verdad?, o ese pilar maestro de nuestro sistema. Y ustedes lo pueden ver ahora con la gran hiperlegalización, que tampoco me quiero meter ahí, pero tenemos muchísimas normas. Y si no, fíjense ustedes que cada vez que hay un problema en España, siempre no, pues vamos a elaborar una nueva norma, vamos a modificar la norma. No, miren ustedes, yo creo que no hace falta crear tantas normas, sino yo creo que cumplir mejor o de manera más adecuada las que tenemos. Fíjense, y traía a colación, ahora que tan de moda está en la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, parte de su discurso en el ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, que hablaba sobre la autonomía universitaria, pero tenía esa frase tan bonita que yo ahora aquí sin gafas no soy capaz de leer, pero que seguramente ustedes leen, en el que se dice que lo que verdaderamente hace libre al hombre es cumplir la ley. Y es verdad, no hay nada más bonito en un Estado de Derecho que se cumpla con la legalidad y que sepamos que el metro tiene 100 centímetros. Y 100 centímetros para todos. No 125 para unos, 110 para otros, 95, 80 en función de las circunstancias. Que se cumpla de manera ejemplar, porque eso, sin duda alguna, genera un comportamiento ético en el desempeño de funciones. Pero a nosotros, y lo que nos reunía esta tarde, es hablar de ética social del bien común. Claro,
el papel del ciudadano es complicado. Es que ser ciudadano cuesta. Y es lo que yo les decía, que a veces, pues en fin, por interés o bonus político, por tendencia social, pues a veces se ha pensado o se ha confundido lo que tiene que ser facilitar la vida a los ciudadanos, establecer un mejor espacio de dignidad a los ciudadanos, que tengamos mejor calidad de vida, mejores servicios sanitarios, de seguridad. Sí, esperar una hora. Ya está. Bueno, no se preocupen que no vamos a estar aquí una hora entera, ¿eh? Es por el ordenador. Les decía que una cosa es que, por supuesto, la sociedad y el país avance y tengamos mejor calidad de vida, mejor espacio de dignidad, mejores servicios, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que desconozcamos cómo se genera ese mejor espacio de dignidad, esa mejor calidad de vida, esos mejores servicios sanitarios, servicios educativos. Claro, eso a veces, si no se oculta, no se acaba de decir de manera, quizás de manera expresa, porque el papel, como en ese esquemita, del papel del ciudadano en el sistema jurídico democrático, es un papel activo, y es un papel que cuesta adquirir a través de la educación, a través de la pedagogía y a través de determinados valores que hoy están bastante ocultos desde mi punto de vista, pues una cultura cívica que te permita participar. Para mí no hay nada más triste que cuando veo manifestaciones en las que se reivindica lo que ya está en la Constitución o lo que ya está en la ley. Y digo, pero bueno, es que estos no se han leído la Constitución. Claro, es que tenemos ahí, y permítanme ustedes que se lo diga, este detalle, estudiantes universitarios que llegan a titulaciones en las que, evidentemente, a lo mejor no se ve la Constitución, pero es que nunca nadie les ha hablado de la Constitución y nunca han leído la Constitución, lo cual es un problema desde mi punto de vista. Porque, bueno, los que llegan a Derecho y nunca han visto la Constitución, pues bueno, más o menos se lo podemos decir, ¿no?, lo que es la Constitución. Pero el de otras disciplinas, otras profesiones en las que no necesitan herramientas jurídicas. Y no hay que ser abogado, no hay que ser licenciado, graduado en Derecho o en cualquier otra titulación afín para saber algo de Constitución. Y sin embargo, pues fíjense ustedes qué grandísima carencia tenemos. Porque claro, ¿cómo participamos? Bueno, pues a lo mejor, claro, yo entiendo que es mucho más fácil, dentro por supuesto del derecho de manifestación, pues es más fácil pegar gritos o romper farolas que decir, bueno, pues me siento y recurro o alego o veo que en el procedimiento administrativo hay un trámite que es de audiencia pública y me leo las cosas y participo y controlo. Claro, si es que muchos de los problemas que tenemos es porque la gente, aun cuando se diga que participa y que tenemos cada vez una sociedad más participativa, eso es mentira. La gente no participa en una modalidad que seguro Paz conoce muchos de ustedes, como diría Bauman, que Paz descanse, líquida, ¿no? En fin, protestamos, pues protestamos. Nos manifestamos, pues nos manifestamos. Hacemos una marcha de 4.000 kilómetros, hacemos una marcha de 4.000 kilómetros. Claro, pero ¿quién se pone a participar en los órganos, permítanme ustedes el tecnicismo, colegiados no burocráticos? ¿Quién participa en los procesos? ¿Quién se lee las cosas? ¿Quién se lee el Boletín Oficial del Estado? Claro, yo cuando les digo a los alumnos que todos los días se tienen que leer, claro, se lo digo un poco también así como de broma, ¿no?, por retarles, pero claro, ¿quién se lee todos los días el Boletín Oficial del Estado? Pues muy pocos, ¿no? O incluso yo les digo, bajo el listón de los alumnos, claro que para mí es mi profunda preocupación, ¿quién se lee un periódico? Es que no se lee en el periódico, la verdad. Y yo sé que esto puede parecer así, como de padre Mundina, pero, bueno, digo el padre Mundina porque mi madre le tiene mucho cariño. Pero, claro, es que es un problema que un estudiante de Derecho, por ejemplo, no sepa quién es el ministro de Educación, o quién es el ministro de Política Territorial, etcétera, etcétera, ¿no? O qué es un subsecretario. Bueno, eso es un problema, para mí es un problema, porque al final afecta a esa parte tan importante de la gestión pública que es la participación ciudadana formalizada. Por tanto, ¿qué primer paradigma, qué primera exigencia o qué primer condicionante yo les planteo a ustedes y se lo acabo de explicar? La educación. Les pongo el teorema de Pitágoras porque una vez con un profesor me dijo, ¿tú conoces a Pitágoras? Digo, bueno, no
conocer a Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Dice, pues bueno, pues Pitágoras sobre todo era educador, era pedagogo y tenía una frase muy bonita, que es de las que se dicen, pero no solo hay que decirlas, ¿no? Esto es como la música, no solo hay que saberse la música y la letra, sino también en su caso saber bailarla. Bueno, pues esto igual, no solo hay que saber la frase que es muy bonita, y es que si se educan a los niños, no hay que sancionar a los mayores. Y es verdad, hay que educar a los niños, hay que educar a los niños. Yo que tengo una niña ahora de 15 años, claro, digo, siendo mi propia hija, viviendo en mi entorno, o sea, que es un entorno, en fin, normal, ni más ni menos que cualquier otra familia normal, yo a veces le tengo que explicar unas cosas, que no explicarle, sino decirle, tratar de trazarle una línea de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, porque yo, en fin, a lo mejor ya se han dado ustedes cuenta, no soy de los relativistas de no hay nada bien ni nada mal, no, yo soy de los que piensa, en fin, no sé, soy salesiano, de educación salesiana, de que hay cosas que a un lado que están bien y hay otras cosas que al otro lado que están mal. Y no porque los que hagan mal los tengamos que satanizar, perseguir, no, sino simplemente porque nuestra sociedad requiere que las cosas funcionen con una estructura que requiere eso, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Es decir, el árbol de la civilización lo tenemos que regar, y lo tenemos que regar pues, con comportamientos, con valores, con educación, con una participación adecuada. La cultura del trabajo y el esfuerzo, que yo también que esto sé que muchas veces se dice, claro, no hay fórmulas mágicas. Y esto hila con algo directamente con el mérito y la capacidad social. Claro, miren ustedes, yo se lo digo muchas veces a los alumnos, digo, me da vergüenza de ustedes, bueno, ustedes dirán que soy un profesor terrible, no, la verdad que ni muchísimo menos. En fin, yo luego me llevo bien, o sea, lo que pasa es que a lo mejor aquí, claro, en la rapidez de la charla, de la conferencia, pues puedo parecer mucho más contundente y, en fin, más duro de lo que realmente luego soy, ¿no? Mi asignatura es una María, ¿no? Sí, en Derecho dicen, con él se aprueba muy bien, pero bueno, yo trato de que al menos aprendan Derecho Administrativo y otras cosas en esa formación humanística que tiene que dar la universidad. Bueno, pero claro, yo les digo a ustedes, les digo a ellos, pero que no les da vergüenza desaprovechar las oportunidades que le ofrece la Universidad de Salamanca, no venir a clase, suspender, hacer unos exámenes raquíticos, después de que hay personas, lo que yo les decía antes, que se levantan a las 7 de la mañana a trabajar para pagar sus impuestos, para que ustedes estén aquí calentitos, con excesivo calor, por cierto, con unas instalaciones, fíjense ustedes qué instalaciones tenemos aquí en esta facultad, pero no es esta facultad, son todas las facultades. Ustedes seguramente habrán conocido otros centros universitarios. ¿Quién paga esto? O sea, ¿quién paga esta limpieza, esta pulcritud? Yo de verdad que me muevo por muchas universidades en las que, en fin, no les voy a decir que me cueste sentarme, pero uno dice, hay que ver, en fin, los pobres cómo están, con todo, por supuesto que con todo respeto, porque les sobra voluntad, pero le faltan medios. Bueno, pues esto lo pagan todos ustedes, lo han pagado, ustedes seguramente lo siguen pagando, y todos los que se levantan por la mañana a trabajar. Entonces, claro, cuando uno lee estas noticias, o cuando yo, por ejemplo, también soy de los que se opone, no sé Paz qué pensará, cuando hablo de mérito y capacidad social, a que, por ejemplo, quien nos tiene una beca no tenga prácticamente, o solo tenga que aprobar, ¿de acuerdo? En fin, eso sería para un debate. Pero yo creo que tiene que haber mérito y capacidad social. Es decir, muchos decimos, es que están los peores. Claro, gobernando, con todos mis respetos, por favor, que lo digo que además a mí también me afecta mucho el tema. Pero bueno, pero claro, es que a lo mejor he sido gente, en fin, no quiero hacer guiños ni referencias electorales, pero claro, en fin, yo que he vivido, que he tenido el grandísimo honor de vivir en la vida pública durante cinco años, claro, yo uno de los problemas que veo es que veo personas buenísimas, se lo digo de verdad, y de todos los partidos, buenísimas, encomiables, con una dedicación, con una vocación de servicio enorme, pero es que no han hecho otra cosa que saltar de puesto en puesto, de puesto político en puesto político. Y claro, yo creo que eso hace perder una perspectiva importante de lo que es la vida, real, de lo que tiene que ser el mérito y la capacidad social. Es decir, es que hay una relación directa entre trabajo y esfuerzo y mérito y capacidad social. Claro, porque alguien tiene que pagar. Es decir, una cosa es que no se cobre y otra cosa es que sea gratis, porque en esta vida no hay nada gratis. Entonces es algo que yo creo que hace falta que la sociedad
lo sepa. Piensen ustedes cuando a lo mejor en algunas comunidades autónomas, que ya saben ustedes que tienen los servicios sanitarios delegadas sus competencias, se ha establecido, por ejemplo, se ha tomado la idea de entregarle a la persona que recibe un tratamiento simplemente una factura fantasma para que sepa cuánto ha costado su tratamiento, o cuánto cuestan sus remedios, cuánto cuestan sus medicinas, ¿no? Entonces, ha habido ya partidos políticos, sindicatos, no, eso es violentar a la persona, en fin, para que se sienta. No, si no es violentar, si no es sentir, es saber que tú tienes la inmensa fortuna de vivir en una sociedad, en un Estado que es capaz de asumir los costes de un tratamiento carísimo. Claro, ayer, sin ir más lejos, a mi suegra le tenían que poner tiene un pequeño problema, y me decía, fíjate, Pedro, esta inyección que cuesta 300 euros. Y yo decía, 300 euros, claro. Y yo, en fin, bueno, me viene a la cabeza mi abuelo, que era agricultor, el hombre no se acababa de creer que le pagaran la pensión sin trabajar, ¿no? Yo decía, claro, ¿quién sostiene todo esto? Pues alguien lo tiene que sostener, alguien lo está pagando, Entonces, es bueno que eso se sepa, que las próximas generaciones sepan que el día de mañana tienen que trabajar mucho y bien, como muchos de ustedes han hecho y como yo creo que todas las generaciones, porque aquí cada país ha sido capaz de ir hacia adelante con trabajo y con esfuerzo. Y esto no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni medio pensionista, ni salesiano, ni no salesiano, sino que es así. Es decir, es que, en fin, por lo que sea, pues en fin, el progreso y la riqueza de un país solo se genera a través de esfuerzo, y de trabajo. Y eso es un valor importante. Yo, por ejemplo, que me fui regresé realmente de manera efectiva el año pasado, pues yo he notado con las generaciones a los que me toca dar ahora clase, que lo del trabajo y el esfuerzo, en fin, pues fíjense ustedes esa declaración, que tampoco quiero hacer ninguna valoración porque me sube la temperatura 1 grado más, de los rectores catalanes, ¿no? Diciendo, no, vamos a hacer, en fin, pues prácticamente como yo me acuerdo una vez, cuando iba una vez en un avión con unos técnicos de cooperación al desarrollo de España que iban a Cuba, y decía, claro, es que tenemos el problema que tenemos ingenieros que a lo mejor han aprobado matemática o física o cualquier asignatura cortando caña, ¿no? En fin, pues claro, al final no eran ingenieros, entonces, bueno, pues la verdad que eso al final conduce a muchos problemas que se pueden haber evitado en su origen. Y luego, el multiplicador social del compromiso cívico, que hila con lo que yo les decía de la participación. Miren ustedes, para quemar todo el mundo vale, aunque parezca mentira. Yo creo que en general todo el mundo vale. Para protestar sin más, todo el mundo vale. Para reñir, para gritar, es decir, para razonar, para pensar y exponer las ideas, defenderlas en parámetros de legalidad, etcétera, eso ya es más complicado, eso cuesta un poquito más. Y yo a veces pues observo, y de ahí que claro, poco a poco en la gestión pública, en el desempeño de funciones públicas, no esté capilarizando lo mejor, ¿de acuerdo? Es decir, ese árbol de la civilización que les decía antes, que apuntaba Ortega y Gasset, claro, está chupando, ¿no?, los nutrientes que está asimilando ese árbol, pues no son los mejores desde mi punto de vista, de tal forma que hoy no sé cuántos recursos de reposición se pueden poner, cuántas alegaciones, pero claro, porque, en fin, pues infelizmente estamos generando en la sociedad que para alcanzar algo, para conseguir algo, pues bueno, pues uno tiene que, en fin, que expresar su compromiso social a través de esta manera. Pues bien, por tanto, cultura cívica, interiorización del interés general, o sea, la cultura del bien común, tampoco me quiero extender demasiado, y claro, aquí llegamos a la pregunta, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, todos estamos de acuerdo, qué bien, espero que les haya gustado esta ya parte importante de mi intervención, que ya estoy terminando, en fin, y mi charla la puede haber dado cualquiera, porque realmente al final estamos diciendo cosas que son bastante obvias. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo le ponemos al cascabel? Porque fíjense ustedes, el problema de las instituciones, si me permiten ustedes el ejemplo comparativo, no sé si oiré aquí, que seguro que hay personal sanitario o personas que han desempeñado sus funciones en el ámbito de la medicina o en el ámbito de la sanidad, con las instituciones pasa también, si me permiten ustedes el ejemplo, repito, como con el cuerpo humano.
que puede llegar un momento de no retorno. Es decir, llega un momento en el que no somos capaces de reaccionar. Y claro, y tenemos ejemplos prácticos. Piensen ustedes lo que está sucediendo en Venezuela, con un signo político. Pero yo, y permitan ustedes que sea tan pesado y tan reiterativo, pero claro, lo tengo ahora aquí metido en la cabeza con el tema de Chile. Claro, yo para mí Chile era un país muy estable, es decir, con sus problemas, sus dificultades, pero un país, en fin, fíjense ustedes, incluso la propia incorporación de Chile a la OCDE, en fin, yo siempre pensaba, en fin, de estas cosas que uno piensa, dice, hombre, si yo me tuviera que ir a un país, me iría a Chile. Claro, ahora, por supuesto que no lo pienso, pero yo pensaba, digo, bueno, si me tengo que ir a un país, en fin, algún día, bueno, no sé, me voy a Chile, que me parece un país muy parecido a nosotros, en manera de ser, en manera de gobierno, y claro, y con esto que yo he vivido, claro, me doy cuenta de, claro, que tienen unas instituciones tan deterioradas, tan deslegitimadas, con tanta falta de credibilidad, claro, que cuando uno tiene esas instituciones deslegitimadas, descreídas, imponer el principio de autoridad es muy complicado, es tremendamente complicado. Claro, y yo decía, bueno, ¿cómo es posible si antes, en fin, y eso no quiere decir que las instituciones tengan que dar miedo, porque por supuesto tiene que haber en un contexto de democracia, de libertad, de normal ejercicio de derechos. Pero claro, cuando uno está deslegitimado, es como yo. Si yo fuera un profesor deslegitimado, pues seguramente la Universidad de la Experiencia no me hubiera elegido para tener el honor de dirigirme a usted. Es decir, uno tiene que tener legitimidad, credibilidad. Entonces, con el tema de las instituciones hay que tener cuidado porque puede llegar un momento de fractura, puede llegar un momento de no retorno. Y nosotros en España, en fin, no voy a decir, por supuesto, Dios no quiera y no lo vayamos nunca, que podamos tener problemas como en Chile, pero claro, podemos tener el ejemplo de que en una parte de España, en fin, las instituciones del Estado están como están. Es decir, si yo tengo para desarrollar una jornada electoral que movilizar miles de policías, pues en fin, no es el mejor síntoma, siguiendo con la línea médica. Tengo síntomas de cierta gravedad. Bueno, pues no es una tarea de nadie, no es una tarea del próximo presidente del gobierno, no es una tarea del próximo Consejo de Ministros, que por supuesto tienen su responsabilidad propia, es una responsabilidad de todos. Todos nos tenemos que mentalizar y de alguna forma pues tenemos que movilizarnos para mentalizarnos, ¿de acuerdo? Es decir, ojalá, fíjense ustedes ahora, por ejemplo, cómo estamos mentalizados con el tema del clima, ¿no? Bueno, pues ya me gustaría a mí que, de igual forma que con el clima, que por supuesto me parece absolutamente acertado y oportuno, porque solo hay, como se dice, solo hay un planeta y se movilizan pues prácticamente todas las generaciones. Ojalá en algún momento, no sé, surgiera una niña Greta o una niña Antonia o alguien que dijera hasta aquí, porque no lo podemos permitir, porque no podemos permitirnos que nuestras instituciones al final lleguen a un nivel de deterioro a través de la falta de legitimidad y a través de la falta de credibilidad, que se nos deshagan como un azucarillo, porque la inexistencia de instituciones, en fin, no lo sé, no sé cómo será, pero sí que puedo vaticinar que no es nada nuevo. Entonces, ojalá los estudiantes de la Universidad de Salamanca, ¿verdad?, pues salieran y tuviéramos el Día de la Administración y se exigiera a todos los que tienen responsabilidades públicas que cumplieran adecuadamente con sus funciones. Y no me quiero extender más, pero bueno, hay muchas maneras de identificar cómo se puede ejercer adecuadamente con las instituciones, las funciones de las instituciones. ¿Por qué no se tienen que ir a absorber recursos sin rendimiento? En fin, si yo el otro día les pongo solo un dato. Fíjense ustedes, no sé si eran 6.000 millones u 8.000 millones lo que se nos solicitaba por parte de Europa para hacer el ajuste que necesitamos hacer en España. Claro que ahora el gobierno se ha convertido, el gobierno de cualquier institución, sea de un ayuntamiento, de la comunidad autónoma o del Estado, en de dónde recorto y que se note lo menos posible, que el ciudadano lo note lo menos posible, claro, porque lo que les decía, alguien tiene que pagar los servicios y los recursos son limitados. Pero bueno, hablábamos de una cifra, si mal no recuerdo, entre 6.000 y 8.000 millones. Yo les pongo deberes, ¿puedo poner deberes, no? Sí, claro.
¿De acuerdo? Pues les pongo como deberes que ustedes, en fin, simplemente se metan en Internet y busquen cuánto hasta ahora está suponiendo el pago de las radiales de Madrid. Ustedes pongan radiales de Madrid. Y son cosas que pasan desapercibidas. Y es porque quien ha ejercido las funciones públicas de los gobiernos que hemos tenido en España, es decir, porque estos son problemas a largo plazo, son patologías crónicas que tenemos en España, ha sucedido. O porque el gobierno de España le perdonó, bueno, que esto ya al final parece un meeting, el gobierno de España, pero claro, es que son cuestiones de pura función pública, de puro desempeño de la función pública, de desempeño de funciones públicas. Pero bueno, simplemente no les voy a poner más deberes, simplemente les pongo esos deberes y quedo abierto, por supuesto, a cualquier comentario, reflexión o pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias. Gracias, señor.